Muchísimas gracias por estar de nuevo en mi canal y os agradecería mucho que os suscribierais, darle al like y dejar los comentarios que creáis oportunos con el debido respeto hacia todo el mundo. Hoy va de una pareja que está de moda, una pareja que se muestra feliz y es de Luis Miguel y Paloma Cuevas. Em, Luis Miguel y Paloma Cuevas, ellos prefieren mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa se refiere. A pesar de llevar unos meses juntos, acudió por separado a la fiesta de la boda de uno de sus mejores amigos, el hijo de la diseñadora Rosa Clará, en París. Paloma y Luis Miguel estuvieron juntos en la noche previa a la ceremonia, realizada el sábado 3 de junio en París, y disfrutaron de la fiesta preboda a bordo de un lujoso barco millonario que pusieron los novios para sus invitados para navegar por el río Sena hasta altas horas de la madrugada. A pesar de que, bueno, llegaron por separados a París, eh, Paloma y el Sol de México permanecieron juntos durante la celebración. O sea, no llegaron juntos a París, pero estuvieron en la boda juntos. Y también asistió con ellos, la hija mayor de Paloma, que también se llama Paloma, que acude muchas veces a los eventos con su madre. Em, Cuevas, como siempre, estaba preciosa y bellísima. Ella es una mujer, muy elegante, em, para mí una mujer súper elegante, a pesar de que, bueno, de que viste mucho a la moda y viste mucho de firma, porque ella, bueno, parece ser que económicamente puede costearse esos trajes, pero a pesar de todo la elegancia es innata, es una mujer súper elegante y que me perdone Ana Soria, la chica que está actualmente con su exmarido, pero, a pesar de la juventud de Ana Soria y de ser una chica mucho más alta y más estilizada, quizás, bueno, aunque Paloma también está muy delgadita, la elegancia de Paloma no la tiene Ana Soria, ni por mucha juventud que tenga. El saber estar y la elegancia es innata en Paloma. Y, no se queda atrás tampoco el Sol de México. El Sol de México, Luis Miguel, también es un hombre elegante y de muy buen ver actualmente. Tuvo una época en que su físico, pues, no era del todo bueno, pero ahora actualmente está, perfecto. Y Paloma, por lo tanto, asistió guapísima a la ceremonia con un traje de la madre del novio, de Rosa Clará, con la que ella trabaja, y lució uno de los vestidos de la diseñadora en tono azul clarito, con una caída vaporosa y mangas de gasa, y un pronunciado escote. O sea, Paloma estaba de película. Pero, Paloma, y a pesar de querer ser muy discretos y de intentar que no se les fotografiara mucho juntos, pues fueron fotografiados, muy sonrientes, o sea, fueron captados por las cámaras muy sonrientes, mientras disfrutaban de un paseo por las calles de la capital del Sena, de París. Ellos son la pareja del momento y, por tanto, los reporteros están a buscarlos continuamente, y de esta vez sí los buscaron y los fotografiaron en actitud muy sonriente y muy cariñosa. Y ellos tampoco se esconden ya, dan un paso más en su relación, es decir, no tienen van a la boda juntos, eso es señal de que tienen una relación ya bastante consolidada. Em
El viaje a París era a la boda era bueno, los periodistas, eh, la prensa, pues, estaba al acecho porque se sabía claramente que Paloma no iba a acudir sí o sí a la boda del hijo de una de sus mejores amigas. Rosa Clara es íntima de la familia de Paloma Cuevas. Eh, por lo tanto, la presencia en la boda del hijo de Rosa Clara era asegurada, era un acierto, era asegurar que iban a ir, porque tienen una relación muy estrecha. Eh, Paloma acudió sola en un principio, llegó a París con su hija, no acudió con Luis Miguel, pero la sorpresa fue cuando el artista Luis Miguel, el Sol de México, voló a París, junto a su querida novia, Paloma Cuevas. Y, o sea, no la dejó sola, cumpliendo así las expectativas de todos los que queremos verla feliz, tanto a él como a ella. Em, una pareja que es, sólida, consolidada, eh, en la que se les ve sus allegados apuntan que es una pareja con mucha paz y con mucha felicidad. Están los 2 muy a gusto, muy contentos y muy tranquilos. Tras asistir a la fiesta de la preboda, que los novios ofrecieron a bordo del barco por el Sena, como ya dije anteriormente, decidieron disfrutar de la noche parisina dando un paseo por las calles de París, y fue entonces cuando ahí los fueron fotografiados. Las imágenes, como podéis comprobar, no dejan lugar a dudas. Sonrientes, relajados, de la mano, con gestos de cariños, el intérprete de La Incondicional y Paloma Cuevas son el vivo reflejo de una pareja enamorada. Y da gusto verlos, se les ve muy enamorados, muy tranquilos, muy felices. Y Paloma, que lleva 3 años separada y 2 divorciada de Enrique Ponce, y el rey de México se conocen desde hace muchísimos años, casi desde niños, porque, la familia de Paloma Cuevas era muy conocida de Luis Miguel, y pasaba ya Luis Miguel, em, periodos en la casa de Paloma. Y cosas del destino, caprichos del destino, después de la separación de Paloma Cuevas de Enrique Ponce, pues ellos, viven una historia de amor. A pesar de ser amigos, de ser conocidos desde niños, pues surge el amor en esa época, después del divorcio de Paloma, pues surge el amor entre ellos. Por tanto, se conocen, muchísimo, y Paloma, después del sufrimiento que le ocasiona la separación de Enrique Ponce, pues vive, un momento feliz, tiene una otra mirada, un brillo en sus ojos, y está, pues, como ya dije antes, ya lo es, pero ahora está, pues, con ese brillo mucho más guapa todavía, y es una mujer, ilusionada y en paz consigo misma. Eh los 2 estaban vestidos de negro, Paloma con un diseño de rosa clara, vestido precioso de cuerpo de encaje y falda cuajada de flecos. Y Luis Miguel está también muy guapo, está delgado, está bronceado, está físicamente mejor que nunca. O sea, es una pareja de guapos y elegantes los 2. Una pareja espectacular, se suele decir, ¿no? Em, es una pareja admirada, envidiada. Porque estar con el rey del sol es, pues, la envidia de cualquier mujer, ¿no? Que te canten al oído, o tú o ninguna, es un privilegio. Y ahora, pues, están preparándose también para el verano, un verano, eh, que está incipiente, que está a las puertas,
y antes de que el artista inicie su esperado tour internacional, con el que sus fans están ilusionadísimos y esperando a que empiece, donde él regresa a los escenarios después de 4 años en silencio, que será, el próximo 3 de agosto en Buenos Aires, pues antes disfrutarán de unas vacaciones de lujo por el Mediterráneo. Y bueno, se les ve felices y tranquilos y enamorados. Y eso es lo que nos gusta ver a tanto a Paloma Cuevas como al Sol de México, verlos felices y enamorados, que ya tocaba. Y esperemos que siga así, que la cosa siga así, que cuaje más esta relación, que dure muchos años y que sean felices. Y este vídeo nada más, es, ay, pediros que os suscribáis al canal, otra vez, perdonadme porque soy muy insistente, y daros gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.